recuerda el caso de Javier Duarte, decía exactamente lo mismo, que tenía la conciencia tranquila y que lo podían investigar. El día de hoy se encuentra en la cárcel. Vamos a platicar sobre esto y más temas con Manuel Guardarrama. Él es coordinador de Gobierno y Finanzas del INCO. Le doy pues la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo le va, Manuel? Hola, buenas tardes, Denise, y buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes. Pues este es el tema del día de hoy plantado en la mesa, donde pues muchos ciudadanos se siguen preguntando qué fue lo que pasó con esos recursos y por qué no podemos salir de esta situación. ¿De qué tamaño es la deuda de los estados? Mira, actualmente, afortunadamente, no tenemos un problema de deuda generalizado de las entidades federativas, pero sí tenemos algunos estados que pues presentan algún problema de endeudamiento. El saldo actual de las obligaciones que tienen que pagar los estados en términos generales de deuda pública son cerca de 600,000 millones de pesos, lo cual representa aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto del país. Si lo ponemos en perspectiva, pues realmente es una cifra menor la que se tiene contratada a nivel de entidad federativa en comparación con la deuda federal, que son pues, cerca de 7 billones de pesos. Sin embargo, lo que hay que mencionar es que sí hay algunas entidades federativas que pues vienen arrastrando esta problemática en materia de deuda pública. Y en particular destacan los casos de estados del norte del país, en el caso de Coahuila, en el caso de Chihuahua, en el caso de Durango, en el caso de Nuevo León, que tienen problemas aquí también ya en algunos indicadores para sostener estos niveles de endeudamiento, al igual que Quintana Roo o Zacatecas, que tienen alguna alerta también ya amarilla en materia de deuda pública. Estos estados señalaban, e incluso la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público reafirmaba que todos estos estados habían incrementado su deuda, habían solicitado préstamos en medio de la emergencia sanitaria que se viene arrastrando desde finales de 2019, pero mayor afectación en México durante 2020. ¿Es así o se adquirieron otros compromisos? ¿Qué es lo que ustedes han podido pues indagar al respecto? Mira, nosotros vimos que sí existen incrementos en la deuda de algunos estados entre 2019 y el cierre de 2020. Particularmente hay incrementos en los estados de Yucatán, casi 90%, es decir, pues prácticamente se duplicó la deuda que se había contratado, aunque el monto sigue siendo menor. En el caso de Jalisco también 30% adicional, y en el caso de San Luis Potosí 22%. Ahora, también hubo estados que en medio de la pandemia lograron hacer reducciones, lograron hacer pago de estas obligaciones. Es el caso de Querétaro, con casi 32% de deuda que terminó de pagar, Tabasco con 21% y Sinaloa con 16% menos de deuda pública que cerraron en diciembre de 2020. Poníamos ejemplos hace unos momentos y me parece que el que pudiera pues enmarcar mucho mejor es el del estado de Veracruz, una deuda que se viene arrastrando desde pues administraciones anteriores, encabezado por Fidel Herrera Beltrán. Incrementó muchísimo en la llegada de Javier Duarte de Ochoa, una situación que pareciera impagable, pareciera que no avanza porque se están pagando estos pues intereses y de alguna forma el actual gobierno, encabezado por el morenista Cuitlavo García Jiménez, pues en ese sentido han tenido que hacer reajustes, han tenido que seguir solicitando préstamos, pero ¿cómo los gobiernos pueden hacerle para que puedan salir adelante en esta situación y que no solamente se torne en un tema político de echar la culpa, es que los pasados y responsabilidades y demás? Algo que en efecto ayuda también a dimensionar precisamente pues de qué tamaño son los problemas que enfrenta cada entidad federativa, es cuando uno hace estos números, que muchas veces es difícil comprender la dimensión de miles de millones de pesos, si lo hacemos per cápita, es decir, si lo dividimos entre la población del estado, y ahí pues ya los estados, digamos, que tienen esta situación de endeudamiento cambian. En el caso de Veracruz,
son más de 5,600 pesos que cada habitante veracruzano tendría que estar pagando en términos de la deuda pública, lo cual pues ya es un monto importante, considerando precisamente que actualmente el Estado no está generando estas condiciones propicias para reactivar la economía. En este sentido, pues Manuel, déjame preguntarte esto. Lo que también hemos visto, y ocurrió también en el caso de Veracruz, se utilizó la bandera anticorrupción e ir directamente contra estos exfuncionarios que hicieron malos manejos. No es exclusivo de este estado, sino en otros más también se ha utilizado como un tema electorero, en el que se pueden ganar muchos votos, pues dando consecuencias a estas situaciones. Pero ¿en verdad tiene consecuencias o solamente es para una buena publicidad? Mira, en el caso del estado de Veracruz, sin duda, pues falta que se aplique completamente esta responsabilidad hacendaria de malas prácticas identificadas durante las administraciones pasadas y, como decía, al menos de la administración de Duarte, se vienen arrastrando estos problemas de financiamiento. Lo que detectamos también nosotros es que en el caso de Veracruz se aplicaron programas de refinanciamiento que pues han hecho que el Estado pueda al menos mejorar esta sostenibilidad de las finanzas públicas para este ejercicio fiscal, que sin duda va a seguir siendo un ejercicio fiscal complicado ante la reducción de las transferencias federales, de las participaciones y las aportaciones. Entonces, pues bueno, ahí tendríamos que ver realmente qué termina sucediendo con esta aplicación de responsabilidades hacendarias que ya se contemplan en el marco vigente actualmente en la Ley de Disciplina Financiera. Estos estados que mencionábamos hace unos momentos y que usted también nos hacía referencia, Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua, las entidades de mayor endeudamiento, pues durante el segundo trimestre del 2020, de acuerdo a lo que reportó la Secretaría de Hacienda, a ellos y a otros tantos más, ¿cuánto tiempo les llevaría poder de nueva cuenta equilibrar sus finanzas, tenerlas de manera sana para poder salir de esta situación? Mira, tendríamos que estar viendo al menos en el corto plazo, parece que esto no vaya a suceder, para que pudieran mejorar esta sostenibilidad de sus finanzas, del contexto de los recursos públicos a nivel estatal. Lo primero que tendríamos ya que estar discutiendo es esta reforma transversal en materia fiscal, que los estados terminen aprovechando todas sus facultades impositivas. Por supuesto que está postergado evidentemente por el tema electoral, lo dejaron a un lado, esta discusión de materia de coordinación fiscal, de las transferencias que hace la Federación hacia los estados, que prácticamente todas las entidades federativas dependen de estas transferencias que se hacen de participaciones y aportaciones. En promedio los estados reciben el 80% de sus recursos de estas transferencias de la Federación. Entonces, pues prácticamente no existe ninguna autonomía de parte de los estados para el manejo de sus recursos públicos. No parece que esto vaya a mejorar en el corto plazo. Tendríamos ya que estar discutiendo cuál va a ser la próxima reforma fiscal, cuáles van a ser los nuevos elementos que se tienen que contemplar para la distribución de recursos y premiar a aquellos estados que sí tengan un buen manejo de sus ingresos, un buen manejo de la deuda pública, y por el contrario, pues no seguir asignando recursos públicos a estados que han demostrado que no reducen estas brechas de desigualdad o los niveles de pobreza en sus regiones. Manuel, esto me parece muy preocupante, que se haya dejado de lado, que no se le esté prestando atención a esta situación, que las energías estén enfocadas hacia otro tipo de aspectos y que al final, bueno, los ciudadanos podrían ser los más afectados. Dime una cosa, ¿cuáles serían estas consecuencias de manera directa a la población? Mira, lo que hemos visto es que desafortunadamente la deuda pública sigue sin aplicarse 100% a proyectos de inversión, a temas que generen un valor agregado a la economía del Estado, que ayuden a la reactivación económica. Por el contrario, lo que hemos visto es que el gasto administrativo, el gasto burocrático de los estados se sigue incrementando, y esto pues implica un costo de oportunidad para que los estados puedan recibir servicios de mejores condición, que en temas clave como seguridad pública, como salud,
como justicia o seguridad, se destinen mayores recursos para la profesionalización y capacitación de cada uno de los personales que se dedica a esta provisión de servicios básicos. Entonces, pues lo que vemos precisamente es que sigue disminuyendo en algunas ocasiones estos recursos que se dan a temas clave, a temas prioritarios, a funciones del Estado que tendrían que ser la prioridad en lugar de aumentar el gasto burocrático de estas entidades federativas. Sí, sobre todo porque pues tampoco incrementa el que sean eficientes en el momento de que nosotros realizamos algún trámite, solicitamos alguna información, en fin, ojalá se viera reflejado así en el incremento burocrático. Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del INCO, te agradezco muchísimo estos minutos para con Mega Noticias. Al contrario, un gusto.